Buenas tardes a todas y a todos. Bienvenidos a la sede del Partido del Trabajo, el partido 100% obradorista que tiene como eje fundamental todo el poder al pueblo. Permítame arrancar mi reflexión planteando una pregunta. ¿Qué es la Alianza Federalista? A mí me parece que hay que decirlo con todas sus letras. La Alianza Federalista es un clan de conservadores que buscan restaurar el viejo régimen. Entre sus integrantes están gobernadores como Riquelme, que fraguó un gran fraude en Coahuila, Alfaro, responsable de reprimir al pueblo de Jalisco, y Silvano Aureoles, que facilitó la aprobación de leyes injustas cuando fue presidente del Congreso mexicano. ¿Qué propone esta alianza federalista? Pues los gobernadores conservadores anunciaron una intención golpista, una intención separatista, romper el pacto federal en su dimensión fiscal para sacar raja política. Han hecho, por lo tanto, un llamado a violar la Constitución en su desesperación de recuperar privilegios y mantener herramientas de corrupción para malversar el dinero de la gente. ¿Y cómo entonces debemos entender el golpismo de la Alianza Federalista? Pues rumbo al escenario 2021, que coloca al frente a la Cuarta Transformación, es obvio que los defensores del viejo régimen están desesperados, saben que el obradorismo seguirá ganando el corazón de la gente y mayores posiciones, evidentemente, en la toma de decisiones. El tema de fondo, por lo tanto, amigas y amigos de los medios de comunicación, es que los gobernadores ya no disponen de discrecionalidad para mal usar el presupuesto. Ahora, la honestidad y la austeridad son principios inquebrantables. Defender la cuarta transformación. Por eso, el dirigente nacional, nuestro querido amigo y líder, el profesor Alberto Anaya, nos ha convocado a esta conferencia porque esa es nuestra tarea fundamental, defender la cuarta transformación. El presidente López Obrador ha sido muy enfático en decir que no permitirá el uso político de su investidura. El secretario de Hacienda ve y ha sido ya muy claro, el régimen de coordinación fiscal vigente fue aprobado en el sexenio de Calderón, es decir, de los gobernadores que en su mayoría forman parte de esta alianza separatista y golpista. Se quejan del sistema, por lo tanto, que ellos mismos crearon. Compañeras, compañeros de los medios, las personas que nos siguen en esta transmisión, diríamos, en la cuarta transformación, siempre vamos a privilegiar el diálogo. Por eso nos dio gusto que hoy el presidente en su conferencia mañanera dijera, estamos dispuestos a hablar, a discutir, a comentar, pero ni un centavo más, porque no se les debe nada. Lo que quieren es que paguemos sus deudas. Podríamos echarnos un clavado más al rato, si gustan, al recurso que recaudan allá en los estados. Recaudan menos de lo que reciben. Hay datos concretos para demostrarlo. Así es que estamos aquí, entre otras cosas, para respaldar públicamente la postura del presidente Andrés Manuel López Obrador. El PT le ofrece, le reitera todo su apoyo. Sería, en principio, mi participación. Ahora la senadora Giovanna Bañuelos nos hace un planteamiento en relación a lo que nos trae a esta conferencia de prensa, que es el pacto fiscal y la actitud de los gobernadores.
En efecto, una cosa es hablar del pacto federal y del pacto fiscal. Nos parece que con absoluta perversidad, no ignorancia, perversidad, los gobernadores en una coyuntura electoral están intentando confundir a la ciudadanía. El pacto federal, pertenecer o no pertenecer a él, no es una decisión que le corresponda a los gobernadores de los estados. Hacer una consulta ciudadana al respecto no es una ruta jurídica que aplique para el tema del 40 constitucional. El pacto fiscal sí. Y nosotros tenemos no solamente mucha claridad, como ya lo mencionó el diputado Benjamín, de que el pacto fiscal vigente en el país no fue impuesto por el gobierno de la Cuarta Transformación. El pacto fiscal de esta administración está vigente desde el 2007. Lo avalaron incluso quienes hoy están demandando el que pueda hacer una distribución no equitativa hacia los estados. Entonces refrendamos nuestro respaldo absoluto al presidente de la República. Sostenemos que es un debate estrictamente electoral y hacemos un llamado respetuoso a los gobernadores que están encabezando este falso debate en el país, en principio a que se informen, porque dan ternuritas en cuanto a las facultades que ellos pueden tener o no. Sí es facultad del Poder Legislativo. Y es todo un proceso complejo, habrá que aclararlo, que tiene que ver con reforma constitucional, como todos ustedes bien lo saben, requiere mayoría calificada en ambas cámaras que integran el Congreso de la Unión, más la votación de por lo menos la mitad más uno de los congresos locales. ¿Cómo pretenden estos gobernadores obtener triunfo de este proceso legislativo si ni siquiera tienen mayoría en ninguna de las cámaras que integran el Congreso de la Unión? Hablar del pacto fiscal es algo a lo que esta administración no se ha negado, Ojo, porque a final de cuentas el secretario de Hacienda con absoluta responsabilidad ha dicho que se establezca una mesa de trabajo en el que se pueda enriquecer, discutir, debatir, probablemente modificar el pacto fiscal. Pero desaparecer o intentar desintegrarse de este pacto federal es una tremenda irresponsabilidad, que incluso como consecuencia podría llevar a que se instaurara juicio político en contra de los gobernadores, porque ellos cuando protestaron cumplir y hacer cumplir la Constitución nacional y de cada uno de los estados que ellos gobiernan. Pueden ser, insisto, llamados a juicio político, o puede, si profundiza este debate social que es infundado y que aparte, insistimos, es de carácter electoral, provocar que quienes sí somos mayoría en el Senado de la República discutamos, analicemos con seriedad la división de poderes en los estados. Eso sí es facultad del Senado de la República. No hay necesidad de llegar a ese extremo. No es el motivo de esta conferencia de prensa en la que en nuestra sede nacional nos acompaña nuestro líder, el profesor Alberto Anaya. El motivo de esta conferencia es refrendar nuestro apoyo absoluto a la política del presidente Andrés Manuel López Obrador, felicitar que no se presta a ningún tipo de chantajes, menos de esta naturaleza, y que su gobierno, el gobierno de la Cuarta Transformación que juntos hemos construido, ponga en el centro el interés de los más necesitados. También es objeto de esta conferencia de prensa hacer un llamado al diálogo, ofrecer que sea en el seno de la Cámara de Diputados, del Senado de la República o de la propia Secretaría de Gobernación, si nosotros podemos servir como puente de comunicación para que se instale un debate, pero que sea serio y que tenga que ver con el análisis y una eventual modificación o no del pacto fiscal actualmente vigente, aprobado en el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa. Ahora el coordinador Alberto Anaya Gutiérrez, coordinador nacional del Partido del Trabajo, nos va a dirigir unas palabras.
Nuestro partido siempre defenderá que se mantenga el Pacto de la Unión que establece el artículo 40 constitucional. Señala claramente que es voluntad de los mexicanos constituirse en una república representativa, democrática, laica y federal, integrada por estados libres y soberanos en el marco de una federación. Esto es lo que está de fondo. No es un tema de plantear salirse de un pacto fiscal. En el fondo hay actitudes separatistas, actitudes de atacar esta unidad que tenemos los mexicanos en el marco de este pacto federal. Sí que consideramos y estamos de acuerdo que lo que va en fondo son intereses totalmente electorales, pero también una manera de complicar la gobernabilidad de este país. Nos parece que es muy irresponsable que en el marco de una pandemia mundial tan grave, tan catastrófica, que ha generado una crisis económica mundial y por lo tanto a nivel nacional también ha repercutido esta pandemia con todas sus consecuencias lamentables que han afectado el desarrollo económico del país y que han llevado también a una recesión, una crisis que va a generar pues consecuencias graves para todos los mexicanos. No podemos en este contexto de urgencia, no podemos en este contexto de crisis sanitaria y crisis económica añadir y trabajar por una crisis política. Es momento de unidad, es momento de cerrar filas para resolver el tema de esta pandemia y juntos impulsar la recuperación económica de este país en bien de todos los mexicanos. Este conflicto es artificial. Tiene como propósito fines político-electorales de cara al proceso electoral de 2021, pero también cierta forma de chantaje en el tema de la distribución del presupuesto que está por realizarse con facultad exclusiva de la Cámara de Diputados en el Congreso de la Unión. En este sentido, sí consideramos que se tiene que establecer una mesa de diálogo. No se está cerrado ni por parte de nuestro presidente, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, ni por parte del secretario de Hacienda, establecer una mesa de diálogo para buscar un acuerdo en relación al tema del presupuesto. Sabemos que la crisis económica ha generado caída en la recaudación. Sabemos que los precios del petróleo no son los mejores. De 130 que estuvimos con Fox o con Calderón, hoy tenemos 36 el costo de la mezcla mexicana y no es el mejor precio que quisiéramos. Sabemos también que la actividad económica mundial también va a la baja y todo eso tiene grandes repercusiones entre todos los mexicanos. En ese sentido, pues, llamamos a la unidad, llamamos a todos los integrantes de esta alianza de gobernadores, de esta alianza federalista, a que se busque participar en esa mesa de diálogo que ofrece el gobierno federal, en el propósito, teniendo como eje fundamental la unidad de este país, sacar un acuerdo que beneficie a todos los mexicanos. El Partido del Trabajo se manifiesta de manera resuelta a favor y da su apoyo absoluto al presidente Andrés Manuel López Obrador en relación con su política fiscal, que en el fondo es una política de redistribución del ingreso. Ese es el papel de las políticas fiscales, buscar la redistribución del ingreso
entre los estados que pueden cotizar más ingreso, compartirles un equilibrio a los estados que tienen menos ingreso en el propósito de buscar el bienestar de todos los mexicanos. En ese sentido, pues, sí consideramos que es un mecanismo de pelea, es una expresión ahora a nivel de gobiernos estatales de ese proyecto Frena, que es un frente que busca atacar y derrocar al presidente Andrés Manuel López Obrador. Lo consideramos pues como una avanzada del golpismo en México, una avanzada separatista que en el fondo lo que busca es que no se realicen los cambios que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador en el marco de la Cuarta Transformación. En ese sentido, pues, sí consideramos que todos los mexicanos debemos dar filas en torno a este pacto federal que nos define como una república única, unida, y en torno al presidente Andrés Manuel López Obrador. El Partido del Trabajo se la va a seguir jugando con nuestro presidente, licenciado Andrés Manuel López Obrador, en este punto y en todos los demás que se ocupe para frenar, pues, los intentos restauradores de el viejo régimen, la gente que vivió, pues, en el pasado, lo que se llamaba antes esa mafia en el poder que tanto daño hizo a todos los mexicanos. Muchas gracias, a sus órdenes. ¿Alguna pregunta? Gracias, ¿qué tal? Buenos días todavía o tardes. Bueno, soy Maxi Peláez de Televisión Azteca. A mí me llama mucho la atención que por un lado se esté llamando a instalar esta mesa de diálogo para solucionar este conflicto entre la federación con el grupo de gobernadores. Y por otra parte, por ejemplo, la senadora comentaba que igual que podrían ser, es como lanzarles la advertencia de o se aquietan o los llevo a juicio político. Y la otra parte que decían de que no tienen mayoría los partidos de estos gobernadores, ¿no es un contrasentido sumarse a este llamado para que exista un diálogo y se solucione esta controversia? Y por otro lado, les adviertan, no tienes mayoría en los congresos y puede ser sujeto a juicio político. Y tendría otras dos preguntas, pero me gustaría esta primera. Gracias, Maxi. Buenas tardes. No es para nosotros una contradicción, es hacer del conocimiento de la sociedad y del pueblo de México a través de ustedes el contenido de la Constitución. Y las facultades que cada uno de los tres niveles de gobierno y del Estado tienen respecto a temas específicos. No es facultad de los gobernadores de los estados promover salir de un pacto federal. Digo, lo pueden promover. Evidentemente ahí ellos están faltando a una protesta constitucional que en su momento hicieron. Pero no está en sus facultades el que lo puedan cristalizar, vamos. Esa es una facultad exclusiva del Poder Legislativo en el Congreso de la Unión. Sin embargo, al ellos incitarlo, Maxi, sí están incurriendo en faltas a la ley y a la Constitución. Te quiero leer, y si me permiten los compañeros, el artículo 2 de la ley reglamentaria del artículo 76 de la Constitución, y dice: se configura la desaparición de los poderes de un Estado únicamente en los casos de que los titulares de poderes constitucionales, uno, quebranten los principios del régimen federal. Ese régimen federal está plasmado en el artículo 40 constitucional. Hablan también los gobernadores de realizar consultas ciudadanas en cada uno de los estados que ellos representan. También deben los gobernadores remitirse a la ley, porque la consulta ciudadana tiene dos excepciones jurídicas. Uno es que no violente los derechos humanos, y dos, que no atente contra el contenido del artículo constitucional que habla de la autonomía de los estados y del pacto federal.
Entonces, no se trata de malinformar a la gente, ni tampoco se trata de, por un lado, tender la mano del diálogo y por el otro, lanzar una amenaza. Es decir, que sí está dentro de las esferas de competencia, que si ellos insisten, pues evidentemente nosotros no podemos ser simplemente observadores de cómo violentan la ley. Necesitamos actuar. Y ahí sí podríamos estar ante un escenario donde se configuren dos delitos o dos circunstancias, uno, la de juicio político, o dos, la que ya les mencioné, que tiene que ver con la desaparición de poderes. Esos elementos jurídicos sí se están configurando en el actuar de los gobernadores. Y no es una amenaza hacia ellos, es un tema informativo para la sociedad que afortunadamente cada vez está más involucrada en este tipo de debates y que les interesa mucho saber si realmente tienen contenido legal o no sus expresiones de carácter político electoral. Bueno, ¿puedo hacer la otra? Ok, tengo otra pregunta. Desde hace tiempo se venía hablando de hacer un cambio en esta distribución, en el reparto, en el marco de este pacto fiscal. ¿Hay las condiciones? Digo, yo sé que ya está a la vuelta la aprobación. Por ejemplo, el Senado tendría ya que aprobar, bueno, hoy todo este paquete fiscal, pero la Cámara de Diputados tendría hasta el, ¿qué diputado? El 15, ¿verdad? 15 presupuesto. Entonces, en este momento ya no hay tiempo. Preguntaría yo si hay algún mecanismo legislativo para aliviar esta demanda. Reconocía el presidente del partido que en este sentido estaban reconociendo que la crisis pues estaba afectando la recaudación y bueno, había un golpe económico, ¿no? Si habría tiempo para aliviar esta exigencia, responder a esta exigencia de los gobernadores, porque digo, si se pudiera analizar lo del pacto fiscal, ya no entraría para este año legislativo ni para el siguiente ejercicio fiscal, ¿no? Gracias, Maxi. La conferencia de prensa del día de hoy tiene como propósito claro dejar patente la postura del PT. Los gobernadores realizaron actos al arranque de semana. Nosotros estamos reaccionando y diciéndoles las verdades. Ellos tienen derecho a decir y externar públicamente lo que quieran. Nosotros los vamos a desenmascarar, porque esta es una acción político-electoral de cara a las elecciones del 2021, porque ellos saben lo que tú acabas de comentar. No hay tiempo para hacer ningún ajuste. En la agenda de la Cámara de Diputados, en la agenda del Senado de la República, está la Convención Nacional Hacendaria, que debe ser el eje de una eventual reforma al pacto fiscal. Pero nosotros no nos debemos a las desesperaciones de los gobernadores separatistas. Nosotros nos debemos a la gente. Y la gente sabe, por eso votó por una serie de compromisos, por un proyecto de nación que no contempla en los 3 primeros años, como reiteradamente lo ha dicho el presidente, ningún cambio a la estructura tributaria del país. No aumento de impuestos, no nuevos impuestos, ningún ajuste. Como se los dijo hoy en la mañana, el presidente y el secretario de Hacienda han recibido con toda puntualidad lo que por ley les corresponde. Y si nos obligan a reiterarlo, pues en todo caso les deben a la federación. Jalisco es un buen ejemplo. A pesar de que Jalisco es la 4ª entidad con mayor actividad económica, es apenas la 7ª en contribución a la recaudación de estos impuestos tributarios federales. Ellos, de acuerdo a datos del INEGI, en el 2018, en el caso de Jalisco, aportó el 6.8% al Producto Interno Bruto, mientras que solo contribuyó con el 3.3% de los impuestos tributarios.
Si se echan un clavado a lo que ellos recaudan y lo que reciben, siempre reciben de más. Solamente hay 2 entidades, 3, que generan más de lo que reciben. Ese es el pacto federal. Yo soy del estado de Oaxaca y reclamamos desde el sur sureste del país ese trato que está establecido en nuestro marco jurídico constitucional, el pacto federal. Así es que la postura nuestra es muy clara, Maxi. Ellos tienen derecho a hablar, a dar sus manotazos, pues nosotros les damos 2 y les decimos, me parece muy importante lo que dijo la senadora Giovanna, están violando la propia Constitución, ¿eh? Están violando nuestras leyes con hacer ese tipo de convocatorias, por eso ya empezaron a medio recular y dicen, bueno, no, el tema es fiscal. No habrá, no hay tiempo, pero está en la agenda. Y nosotros vamos a cumplir con el proyecto de nación que encabeza el presidente López Obrador. Por eso también hemos expuesto hoy que estamos reiterando el apoyo incondicional al titular del Poder Ejecutivo en este tema. Nosotros esperamos que hoy el Senado de la República apruebe el paquete económico en materia de ley de ingresos y que el día 15 de noviembre, antes, nos han propuesto varias sesiones para desahogar el presupuesto de egresos, lo hagamos con puntualidad antes de lo que señala la ley. Dice usted que esto lo consideran como una avanzada del golpismo. ¿Estamos hablando de un golpe que quieren dar este grupo de gobernadores al gobierno federal? Si me pudiera precisar eso, porque digo, me llama también la atención la actitud separatista que señala, pretenden complicar la gobernabilidad. Esta parte, si pudiera precisármela, por favor. ¿Ustedes ven algún viso de que se quiera desestabilizar, se busque desestabilizar al gobierno o dar un acto golpista? Nosotros estamos claros de que la transformación de la sociedad que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador está afectando intereses. Está infectando intereses porque por primera vez los grandes grupos empresariales están pagando impuestos. Porque por décadas el peso de la carga del funcionamiento del Estado mexicano, de su gobierno, de sus instituciones, prácticamente caía en los empresarios nacionalistas y medios y en pequeños empresarios y también las microempresas y los trabajadores que de una u otra manera se encuentran sujetos a un problema de causantes que están obligados ya a descontarles su cheque como causantes cautivos. Y los grandes empresarios se habían acostumbrado a tener acuerdos con el poder para no cumplir con una obligación constitucional que señala que todos los ciudadanos estamos obligados a contribuir con la hacienda pública. Ellos por décadas no contribuían y Andrés ha cumplido su palabra, el licenciado Andrés Manuel López Obrador. No hay aumento de impuestos, pero sí está demandando que esa gran evasión fiscal que existe en el país termine, que la gente que por obligación constitucional está obligada a contribuir con la hacienda pública lo haga. Y eso indudablemente ha generado molestia. El presidente ha señalado que tiene una lista de 50 grandes consorcios, grandes empresas, que no han pagado sus impuestos como está establecida su obligación. Eso genera molestia. Frena es un intento que va dirigido
a constituirse una avanzada del golpismo en este país. Ustedes pueden decir que por qué nos basamos en esto. Bueno, el propio Francisco I. Madero sufrió las consecuencias de un golpe de Estado y de un asesinato cuando tuvo la audacia de poner impuestos a las compañías extranjeras petroleras, que les puso una tasa de impuesto de 1 centavo por cada barril que saqueaban, porque los grandes consorcios petroleros en este país saqueaban la riqueza nacional y no pagaban nada de impuesto. Y el haber puesto ese impuesto, todos sabemos, esto es historia, fue en la embajada norteamericana que se planea, junto con Victoriano Huerta, el golpe de Estado contra Madero y posteriormente su asesinato. Esto es historia de México, pero también lo podemos ver en otras experiencias. Estamos cumpliendo este año 50 años de la Unidad Popular. El primer gobierno de América Latina de izquierda que en base a la voluntad popular ciudadana expresada en las urnas se constituyó legalmente en presidente de la República. Me refiero a Salvador Allende. Se fundó la Unidad Popular, es su triunfo en 1970 y todos estamos claros que en 1973 fue sujeto a un gran golpe de Estado. Y así empezaron, como hoy empiezan a manifestarse en este país los sectores de ultraderecha y algunos gobernadores que buscan restaurar el viejo régimen, el régimen de privilegios que se ha ido y consideramos que se ha ido para siempre. Eso no se lo perdonan al licenciado Andrés Manuel López Obrador, a su gobierno, ni a la Cuarta Transformación. Y por eso pensamos que estos son avanzadas, los primeros intentos dirigidos a una situación golpista que pueda buscar la restauración del viejo régimen. Por eso decimos nosotros, como en el pasado, hoy en la actualidad, seguiremos nosotros apoyando de manera absoluta. Nuestro Partido del Trabajo seguirá apoyando al presidente Andrés Manuel López Obrador y la Cuarta Transformación de la República. Gracias. Entiendo que no hay más preguntas, tampoco los que nos acompañan vía electrónica. Bueno, pues no queda más que agradecerles mucho su presencia y que hayan acudido al llamado de esta conferencia de prensa del Partido del Trabajo. Muchas gracias. Corriendo, sí, amiga. Estamos apenas en el posicionamiento. Ya empezó la sesión. Ya, empezamos a las 10. Ya el posicionamiento. Ah, ok. Y ahorita estamos en los próximos y bueno, empieza la votación. Gracias. Oiga, don Alberto, ¿cómo va a ser esa relación con Mario Delgado? Digo, ya como presidente. ¿Cómo va a ser la relación? Muchas gracias. Muchas gracias. Qué amable. Muchas gracias. Le decía, ahora que Mario asuma la presidencia de Morena, ¿será mejor la relación? ¿Habrá más entendimiento? Porque luego en la Cámara ya ve que unos jalan por un lado y otros por otro. ¿Cómo va a ser? Sí, cómo no, porque no lo conozco. Aguerrido.